Bien, entonces como les decía, vamos a ver dentro del marco de las ideas científicas una subcategoría de ideas científicas, las cuales se denominan leyes científicas, ¿ok? Eh, Le pongo el apellido leyes científicas porque normalmente en la literatura se hace una diferencia entre lo que son las leyes naturales o las leyes de la naturaleza, que esas serían las relaciones que se dan en la realidad, ¿no es cierto?, versus las leyes científicas, que serían las ideas con las cuales nos referimos a las leyes naturales. ¿Ok? Entonces una cosa es el plano de las ideas, ¿no es cierto?, las leyes científicas, y otra cosa a qué nos referimos con las leyes científicas, que son las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Y eso no quiere decir necesariamente que lo que diga la ciencia respecto de las leyes de la naturaleza es exactamente así, pero sí, como yo les mencioné en su momento, el hecho de afirmar que existen leyes de la naturaleza es un principio ontológico, no hay una forma de demostrar eso, es realmente desde qué postura uno comienza respecto a cómo comprende la realidad, así de simple, ¿ya? Y como todo principio que guía nuestra visión de mundo, se le llama a eso un postulado en ciencia, ¿no es cierto?, el cual puede que tenga lógica, pero no es demostrable realmente. Por lo tanto, de ahí queda a criterio de ustedes, ¿no es cierto?, si es que realmente creen que que la realidad está regida por leyes. Si ustedes no lo creen así, bueno, ese ya es un tema que forma parte de su visión de mundo. Lo que sí está descrito es que la mayoría de los científicos ven la realidad con esa visión, ¿ya?, con la visión naturalista y legal. Yo una vez estaba hablando con respecto a este tema de las leyes con un matemático, que resultó ser un matemático que sabía mucha filosofía, y además él era cristiano. Y él me dijo una cosa que no sé si es cierta o no, pero lo encontré súper interesante. Él me dijo que el término ley viene de legislador, y que antiguamente se creía que no sé, escucha poco, ¿eh? Ya voy a ver si es que tengo algo por aquí que esté tomándome ancho de banda. A ver, a ver. No tengo nada que me esté tomando ancho de banda. Voy a detener cualquier proceso de actualización. Espérense. Ya. A ver. Por acá. Ya. A ver. Ahí me ubiqué en la zona que tengo más señal y detuve cualquier proceso de actualización que me tome ancho de banda. Quiero ver si es que me escuchan bien ahí. ¿Me escuchan ahí? Yo te escucho un poco, pero pasaba lo mismo que decía Rafael. Ya. A ver cómo lo podemos hacer. Quizás un poco mejor, ¿verdad? A ver. Déjenme buscar un lugar. No, tengo el máximo de señal en este momento. A ver, vamos a hacer el intento si es que se me escucha algo, ¿no es cierto? Vamos a hacer el intento. Si tienen algo que no se entienda, lo voy a escribir. Algo fundamental que no se entienda, yo lo voy a escribir, ¿no es cierto? Y si ya la cuestión se hace insostenible, voy a tener que grabar el video nomás y después subirlo para que ustedes me hagan preguntas, ¿ya? Pero aquí agoté todas las opciones que tengo al respecto. Tengo la máxima señal de Wi-Fi y tengo todos los procesos de actualización absolutamente cerrados. De hecho, voy a cerrar el VPN que tengo acá. Ya. A ver, vamos de nuevo. Y ahí ustedes me dicen si se entiende o no. Entonces, como les mencionaba, el tema de lo que es una ley, ¿no es cierto?, natural, ya estaría formando parte de su visión de mundo. Si es que ustedes creen que la realidad está regida por principios causales o no, o si ustedes creen que no hay ninguna conexión entre un hecho y otro. Ahora bien, como les mencionaba, históricamente a mí me han comentado que el concepto de ley viene de una como visión súper religiosa, porque ley viene del legislador, ¿no es cierto?,
y antiguamente se hablaba de las leyes por cuanto se entendía que había una especie de legislador que era el que ponía las leyes de la naturaleza, por lo tanto era una visión súper deísta de lo que es la realidad, es decir, el creador de la realidad creó la realidad con ciertas leyes, ¿no es cierto? Y de ahí viene la palabra ley, según algunas personas con las cuales he conversado. Pero independiente de eso, ¿no es cierto? Independiente de ustedes si creen que las leyes vienen de un creador o las leyes vienen de alguna especie de principio antrópico que se ha descrito mucho, ¿no es cierto? De que en el fondo se crea una realidad sostenible basada en algunos principios legales, porque de otra forma no existiría el ser humano, no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no es cierto? Sea como sea, ustedes vean si es que tienen alguna visión, ¿no es cierto? Normalmente cuando la gente habla de leyes de la naturaleza, el primer ejemplo que dan es la ley de gravitación universal, la de Newton. Pero hay que entender que, sea cual sea la ley a la cual nos estamos refiriendo, nosotros nos estamos refiriendo al plano de las ideas. Es decir, esta ecuación que ustedes están viendo acá es una creación humana que está en el plano de las ideas. Literalmente es una hipótesis, ¿ok? A pesar que hay una frase que según Newton él no fingía hipótesis, ¿no es cierto? Pero esta es una afirmación referida al mundo, en un ámbito del mundo que no se ve. La fuerza de gravedad no se ve, ¿no es cierto? Por lo tanto se conjetura. Es una afirmación materialista, ¿no es cierto?, que se expone a la evidencia y que tiene sus fundamentos en el marco de la física. Cumple con los 3 criterios de demarcación de idea científica, que por lo menos hablaba al menos Mario Bunge, que él es físico. Por lo tanto, cuando vean esto, no entiendan esto como la ley natural. Esta es la ley científica de gravitación universal. Es una hipótesis. Toda ley científica es una hipótesis científica. No toda hipótesis científica es una ley. ¿Ya? Ese es un principio que, independiente de lo que uno entienda por ley, al menos en la literatura que hemos consultado, no hay una controversia respecto a eso. O sea, una ley es una hipótesis, y eso lo he visto en artículos de educación, en artículos de filosofía. Una ley científica es una hipótesis, ¿okay? No hay problema al respecto. Ahora, lo que sí, no hay mucha controversia. Lo que sí hay que entender es que el lenguaje con los cuales nosotros conceptualizamos nuestras ideas legales del mundo, ¿no es cierto?, tiene varias aristas, ¿ok? Hay personas que, en realidad hay personas que se enmarcan en algunas disciplinas en donde el lenguaje con el cual construyen una hipótesis de tipo legal, ¿no es cierto?, es un lenguaje lógico-matemático como el de Newton. Eso ciertamente que se presta en algunas disciplinas como la física, ¿ok? Pero no todo lenguaje con el cual nosotros comunicamos nuestras hipótesis legales están matematizadas, no todas las disciplinas están matematizadas, ¿ya? Hay todo un debate si, por ejemplo, las leyes de Mendel son leyes en el sentido filosófico de la palabra, pero, por ejemplo, mientras más nosotros nos vamos a la biología o a sistemas más complejos, es más difícil la matematización. Por lo tanto, no es un requisito necesario para hablar de una ley científica el que la afirmación esté matematizada, ¿ok? Lo que pasa es que la física normalmente que se utiliza como un ejemplo icónico, ¿no es cierto? La física está prácticamente, todas sus afirmaciones legales están matematizadas, ¿ok? Pero, por ejemplo, les pongo un caso. La ley de conservación de la masa, a veces uno lo ve solamente como una afirmación de tipo propositivo, no se ve como una ecuación, a pesar que se puede matematizar, ¿ya? Entonces tenemos por un lado el lenguaje, ¿no es cierto? Independiente del lenguaje que ocupemos, matematizado o más proposicional, ¿no es cierto? Si no estamos nosotros designando una ley, ¿no es cierto?, entendemos que una ley es una hipótesis científica que se refiere a las leyes naturales del mundo, ¿ok? Ese es como el principio de las 3 dimensiones que estamos discutiendo acá, ¿ok? Por favor, si tienen alguna pregunta, me detienen por micrófono o, en su defecto, por el chat, ¿ya? Por lo tanto, los requisitos de toda hipótesis científica se aplican a las leyes, ¿ok? Es decir, toda hipótesis científica es materialista en su contenido, ¿no es cierto? Se expone a la evidencia de forma directa o indirecta y, por lo tanto, es contrastable
y es consistente con un conocimiento previamente aceptado. Esa es un poco la idea, que los requisitos de toda hipótesis. Lo que vamos a discutir ahora es, bueno, ¿y qué requisitos adicionales tendría una hipótesis para clasificarla como un subconjunto llamado leyes científicas? ¿Ya? Y aquí vamos a ir al tema, pero vamos a ir al tema en base a ciertas propuestas, por cuanto, y de hecho yo les voy a subir un documento, hay varias visiones al respecto, ¿ya? Hay varias visiones al respecto. Yo les voy a comunicar algunas que las que a mi juicio son las que más se ajustan a cómo entiende la comunidad científica el concepto de ley, que no necesariamente coincide con la visión de varios filósofos. Pero yo personalmente le doy prioridad a la comunidad científica en vez de la comunidad filosófica respecto a esto. Por poner un ejemplo, si la comunidad filosófica dice que la ley de Boyle no es una ley, lo lamento por la comunidad filosófica, pero para la comunidad científica la ley de Boyle sí es una ley, y por lo tanto buscaré una definición de ley que se ajuste a la ley de Boyle y la clasifique como ley. Ese es como mi criterio. La ciencia primero y la filosofía después. Primero voy a explicar que no es una ley de acuerdo a las ciencias naturales, ¿no es cierto? Y aquí tampoco hay gran controversia. Muchas veces cuando uno empieza a buscar opiniones de lo que es una ley, incluso a veces dentro de lo mismo científico, se confunde lo que es una correlación con una ley. Por ejemplo, aquí hay una afirmación, ¿no es cierto?, que lo tomé en un periódico, y supuestamente está avalado por un estudio científico. Dice, los científicos descubren que el tamaño de la cabeza sí está relacionado con la inteligencia. Es decir, es como que uno tome X número de personas, les mide el diámetro, del cráneo, ¿no es cierto? Le hago un test de cociente intelectual, correlacione ambos datos y de acuerdo a este enunciado, ¿no es cierto?, se dice que existe una correlación o una relación estadística, ¿no es cierto?, entre el tamaño de la cabeza y la inteligencia. Ese enunciado podría ser legal como también podría no serlo, ¿ya? Hasta como está descrito ahí, ¿no es cierto? Si ustedes ven la descripción, dice, cuanto más grande es la cabeza de un bebé, más inteligente es. Parece controvertido y muchos lo pondrán en duda, dice, pero es un dato comprobado por unos científicos de la Universidad de Edimburgo. Ciertamente que si yo tomo un número de personas y le mido el diámetro del cráneo, ¿no es cierto?, ese es un dato, ¿ok? Luego, si hago un test de cociente intelectual con un instrumento, ¿no es cierto?, también va a ser otro dato. Si yo uno esos dos datos en un gráfico, ¿no es cierto?, y veo una tendencia positiva de acuerdo a este estudio, es una correlación de datos, ¿ok? Pero hay que entender que el concepto de ley no necesariamente tiene que ver con correlación de datos. Y con esto yo se lo voy a explicar en una frase, que si no me la entienden me pueden preguntar. Se afirma que detrás de toda ley científica, una idea, ¿no es cierto?, detrás de toda idea de esa categoría, detrás de toda ley científica, deben haber datos correlacionados que sirvan como evidencia de su veracidad. ¿Ok? Sin embargo, la inversa no es cierta, es decir, no detrás de todo dato correlacionado existe una ley natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dos datos pueden estar correlacionados por cuanto en la naturaleza efectivamente existe una conexión causal entre ambas, ¿no es cierto? Esa es una posibilidad. Como también dos datos pueden estar correlacionados por mera casualidad o estar correlacionados por una tercera variable, es lo que se llama una correlación espuria, ¿ya? Les voy a poner un par de ejemplos. Aquí dice, por ejemplo, este otro caso que tomé el año pasado, capturé esto, dice, malas noticias para el amante del café. Científicos advierten que puede provocar cáncer de pulmón, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que describe la noticia? ¿No es cierto? Dice, bueno, en la evaluación se detectó que las personas que no fumaban, pero bebían 2 o más tazas de café al día, tenían un 41% más de probabilidades de desarrollar la enfermedad. O sea, aquí por lo menos se dieron la molestia de separar a los que toman café que son fumadores versus los que no lo son, en comparación con aquellos que no tomaban esa bebida. Del mismo modo, las personas no fumadoras que consumían 2 o más tazas de té diarias tenían un 37% más probabilidad de desarrollar cáncer. Yo creo que se equivocaron ahí, es café. Que los que no bebían, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este enunciado, ¿no es cierto?
aquí hay dos posibilidades. O sea, obviamente asumamos que esa correlación de datos existe. Puede ser que efectivamente hay una relación causal entre tomar café y cáncer, por cuanto, voy a inventar, ¿no es cierto? Existe una sustancia química que está disuelta en el café y que cuando uno la bebe se alberga en los pulmones generando un cáncer. Esa sería una conexión causal entre el café y el cigarro. Si se demostrara eso, estaríamos quizás ante un enunciado de tipo causal, que es un requisito de la legalidad, o sea, un requisito para que un enunciado sea legal, ¿no es cierto?, es que exista una relación causal entre las variables que se afirman, ¿ok? Y aquí les pongo un caso. Este es un caso obviamente inventado. La noticia anterior, como les digo, puede deberse a que efectivamente hay algo cancerígeno en el café que es causal de un incremento del desarrollo de cáncer en esa población. Esa sería una posibilidad que habría que demostrar esa conexión causal, ¿no es cierto? Pero la otra posibilidad es la siguiente. El estudio decía, bueno, nosotros separamos a las personas que fuman versus las que no fuman. Entonces, estamos descartando la variable de que la mayoría de la gente que toma café fuma, y por lo tanto esa variable está controlada. Pero fíjense que también hay estudios que muestran que por mucho que ustedes toman café y no fuman, normalmente la gente que toma café se junta con otra gente que toma café y fuma, y por lo tanto se vuelven fumadores pasivos. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente existe una conexión causal entre algo que hay en el café que necesariamente va a gatillar una mayor, digamos, frecuencia de cáncer en una población, versus que en realidad hay una conexión social entre los bebedores de café que hace que los que no son fumadores en ese grupo se vuelven fumadores pasivos, y en última instancia lo que genera realmente cáncer, la causa de ese incremento de cáncer, perdón, sería el cigarro. Y el cigarro de los fumadores, ¿ok? Por lo tanto, estamos ante dos posibilidades, ¿no es cierto? Que un enunciado sea meramente casual, estas dos variables están correlacionadas casualmente, no hay una conexión causal, o podría ser que sí. Por eso la afirmación de que detrás de toda correlación no hay una ley necesariamente, pero detrás de toda ley sí debe haber una correlación que la soporte como evidencia, desde ahí viene esa afirmación. No sé si estoy siendo del todo claro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la causa del cáncer? ¿El café o el cigarro? O ambos, ¿no es cierto? Ahí fíjense que yo le estoy dando a entender dos tipos de enunciado. Un enunciado que es correlacional versus un enunciado que es legal. No es lo mismo decir el consumo de café está correlacionado con una mayor frecuencia de cáncer. Ese no es un enunciado causal, ¿no es cierto? Versus decir el consumo de café genera necesariamente un mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Ese es un enunciado causal, pero este segundo enunciado causal debiese tener evidencia que lo apoye. ¿Okay? Dudas, consultas. Dudas, consultas, algo que le llame la atención. Nada de nada. Porque fíjense que si ustedes se van, el tema de la ley a mí no me gusta tocarlo de un punto de vista de la historia de la filosofía. Yo encuentro que es demasiado largo ver la controversia respecto a lo que es una ley. Pero si ustedes van algunos autores bien famosos que tocaron el tema de las leyes, como David Hume, como Immanuel Kant, ¿no es cierto? Ustedes se van a encontrar en una discusión enorme y de siglos, ¿no es cierto?, para llegar a la conclusión que estamos diciendo aquí, que es imposible obtener una ley desde observaciones o mediciones. Porque desde observaciones o mediciones yo solamente obtengo datos y tendencias de datos, pero no afirmaciones causales de tipo general o universal. ¿Okay? Y eso ni siquiera hay gran discusión hoy en día. Entonces, sobre todo la gente como ustedes que estudian bioquímica, ¿no es cierto? Es súper común hacer estos estudios estadísticos de los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, toman una población, correlacionan un montón de cosas, por ejemplo, el consumo de café, el consumo de naranja, si hace o no hace ejercicio,
si vive cerca de una carretera o no, muchas variables, ¿no es cierto? Y de repente salta una variable que está altamente correlacionada con una enfermedad. Eso no es necesariamente una afirmación de tipo causal, y lamentablemente los medios de comunicación no favorecen mucho a diferenciar las dos cosas. Es típico que salen en el periódico afirmaciones como las anteriores, ¿no es cierto? Y la gente deja de tomar café, porque asocia que esto me está diciendo que el café hace mal. No, esto me está diciendo que el café está relacionado con el cáncer estadísticamente, pero no quiere decir que el café es causa de eso. ¿Ok? Pero como el miedo vende, miren, hay varias páginas bien con un tono humorístico, ¿no es cierto?, que demuestran que uno puede correlacionar las cosas más absurdas del mundo y se ajustan a una tendencia. Por ejemplo, aquí tienen ustedes en el eje Y el número de galardonados Nobel por millón de habitantes separados por país. ¿Ok? Y en el eje X tienen el consumo de chocolate en kilogramos por año per cápita. Entonces, si ustedes ven los países que tienen premios Nobel, sobre todo en ciencia, ¿no es cierto? Ustedes ven que hay una correlación bastante interesante, no súper buena, pero se ve una tendencia, ¿no es cierto? Que mientras más consumen chocolate per cápita los países, más premios Nobel tienen. Eso se ve, ¿no es cierto? Incluso uno le podría hacer un ajuste estadístico, lineal, parabólico, ¿no es cierto? Hay muchísimos modelos para juntar casi cualquier cosa. Obviamente que esas dos variables correlacionadas no tiene ningún sentido encontrarle, claro, bueno, una posibilidad, ¿no es cierto? Una forma es que psicológicamente, ¿no es cierto? Quizá a ustedes les fascina el chocolate, ¿no es cierto? Y no encuentran nada mejor que creer esta correlación y comer chocolate todo el día, ¿no es cierto? Bajo el argumento falaz, ¿no es cierto? Que eso les va a llevar a un premio Nobel. El problema que tenían que consumir ustedes y toda la población chilena, ¿no es cierto? Para ajustarnos más o menos esos datos. Pero no hay ninguna justificación racional, ¿no es cierto?, que me conecte la variable causa, ¿no es cierto?, que sería el eje X, chocolate, con la variable efecto, que es una mayor tasa de premios Nobel por millón de habitantes, ¿no es cierto? Ahora, eso no implica que necesariamente esa conexión causal, hay dos posibilidades. Ahora no es irracional, no la sabemos. Quizás el día de mañana lo demuestran, o a lo mejor demuestran que en realidad esa correlación no era pura casualidad, sino que era causal, por cuanto el chocolate tenía una sustancia que intervenía en los procesos neuronales, generaba un mayor desarrollo de la zona cerebral rugosa, que le aumentaba el cociente intelectual y eso llevaba a una mayor probabilidad de ganar premios Nobel. Si alguien demostrara semejante proceso, ¿no es cierto?, pasaríamos de algo correlacional a algo causal. Pero esa conexión se obtiene desde el plano de las ideas y poniendo a prueba esas ideas. No se obtiene solamente induciendo generalizaciones, ¿ya? De hecho, hay un filósofo que hablaba que las leyes no se pueden inducir, es decir, no se pueden obtener de generalizaciones de la experiencia, ¿ya? Eso, la gente de ciencia que entiende más o menos estos temas, están todos de acuerdo. No encontraba a nadie que diga, no, yo puedo inducir una ley desde una correlación de datos. Entonces no hay lógica. Entonces fíjense, yo con este ejemplo lo estoy acercando a dos criterios que más o menos hay cierto acuerdo en la comunidad científica, que son criterios que debe tener una hipótesis para ser llamada ley. Número uno, ¿no es cierto? La afirmación que se hace en un plano hipotético debe ser de tipo causal. Ese es el primer requisito de una hipótesis para clasificarla como ley. Requisito necesario, no suficiente. El segundo requisito es que esa conexión causal, la variable causa con la variable efecto, ¿no es cierto?, tenga un mecanismo demostrado que le justifique o le dé racionalidad para diferenciar lo que es la casualidad de lo que es la causalidad. ¿Ok? Ese es un segundo requisito, ¿ya? Ambos no son suficientes. De hecho, hay controversias que se las voy a mostrar a continuación, ¿ya? Quiero saber si es que me la entienden hasta ahora. Independiente que encuentren la razón o no, porque hay peros a este asunto que lo vamos a ver. Entonces, si tienen alguna duda, ahora es cuando. Dudas, consultas hasta acá.
No, entendimos todo hasta ahora. Todo hasta ahora, bien. Miren, fíjense que acá, en esta diapo yo muestro esta conexión entre ambos mundos. El mundo material, ¿no es cierto?, que es donde están las leyes naturales, y el plano de las ideas. No le voy a llevar mundo de las ideas porque no soy platónico, ¿no es cierto?, pero voy a hablar el plano de las ideas, donde parte de nuestras ideas son científicas, son leyes. Y si yo quiero clasificar una idea como una proposición de tipo legal, ¿no es cierto?, dentro de los requisitos entonces que estamos hablando es que debe ser causal, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí F causa aceleración-efecto. Debe haber un proceso que conecte la variable causa con la variable efecto, un proceso demostrado. Y cuando digo debe haber un proceso demostrado, es que en el plano de las ideas yo conjeturo la existencia de un proceso, en el plano de la lógica de la ciencia yo demuestro que ese proceso es real, es decir, existe en la naturaleza, no es un proceso que está solo en mi imaginación, ¿no es cierto? Pero el tercer requisito que se agrega, requisito que les anticipo que no estoy de acuerdo con él, pero tengo que dárselos, ¿no es cierto?, es que el tercer requisito que se le asigna a una hipótesis para ser considerada como ley es universalidad. ¿Ya? Ahora, el concepto de universalidad es súper resbaloso, ¿ya? Yo les voy a dar un concepto de... A ver, espérense un ratito que está sonando el timbre, no sé por qué. Ya. Espérense un rato. ¿Pueden pasar? Ah, por favor. Ya, gracias. Ah, ya, pero no esperamos. Ya, gracias. Ya. Perdonen que me vienen a dejar un encargo ahora, así que en algún momento voy a tener que ausentarme un par de minutos para firmar, ¿ya? Pero continuemos. Entonces, viene el concepto de universalidad. Miren, hay un documento que yo les voy a subir que está escrito, me parece que por un biólogo, que pone en entredicho el que, por ejemplo, las leyes de Mendel, las leyes de la herencia de Mendel, que son leyes en biología, realmente sean leyes. ¿Y por qué ponen en entredicho esto? Por este criterio, por el de universalidad. Hay gente que interpreta el criterio de universalidad como que la afirmación que yo hago respecto al mundo se da en cualquier contexto no antropocéntrico, ¿ya? Por ejemplo, pongo un caso donde no hay mucha discusión. La ley de conservación de la energía es válida en la Tierra, en Marte, en todo el universo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa afirmación no es aplicable a un contexto meramente local, ¿ok? Entonces, se dice que la ley de conservación de la energía cumple con el criterio de universalidad y por lo tanto es una ley real, ¿no es cierto? Sin embargo, incluso los biólogos a veces tienen este como sentimiento de inferioridad, dicen, pero las leyes de Mendel es válida solamente para la vida en la Tierra. O sea, nadie podría darse el caso que en otro planeta se desarrolle un organismo viviente que no tenga estas combinaciones de pares, ¿no es cierto?, que se dan en la Tierra y por lo tanto las leyes de Mendel no van a ser válidas en un contexto que no sea, digamos, más que el terrestre y por lo tanto no cumple con el criterio de universalidad y por lo tanto no sería una ley. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos en un caso, ¿no es cierto?, en donde no estaría cumpliendo con eso. Yo a nivel personal, honestamente, yo considero que el criterio de universalidad no es un requisito que la comunidad científica considere como necesario para clasificar algo como ley. Porque más que mal, si ustedes se van, por ejemplo, les pongo el caso, la ley de gravitación universal. Pero esa no es universal, es válida solamente a nivel de la realidad macro. La ley de gravitación universal no es válida para los fotones, por ejemplo. Y yo podría acusar que esa tampoco es universal, porque en el plano cuántico deja de tener validez, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la universalidad, algunos autores la consideran y otros autores no. Yo personalmente no le encuentro sentido al criterio de universalidad, pero esa es mi opinión, que pesa poco o nada en esta discusión cultural respecto al tema. ¿Ya?
Entonces, ¿tienen dudas respecto al tema de la universalidad? Por ejemplo, siempre se afirman que las leyes de la termodinámica también son universales. O sea, las leyes de termodinámica se cumplen en todo el universo, en todo contexto. No hay ningún sistema de referencia privilegiado en donde la ley de termodinámica no se aplique, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esos casos uno podría decir, bueno, si es que el criterio de universalidad fuese cierto, entonces estaríamos ante el siguiente problema, ¿no es cierto? Estaríamos en el siguiente problema de que solamente las leyes de la física y algunas serían leyes, porque las leyes de la física son las que aborda propiedades tan esenciales que son válidas en todo el universo, propiedades como la entropía, como la energía, ¿no es cierto? Las fuerzas, ¿no es cierto?, que son transversales a todos los niveles de la realidad. Y claro, entonces dejaríamos solamente la ley de la física en este contexto. Sin embargo, cuando ustedes se van a ejemplos que se hablan como leyes, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, que sale, por ejemplo, en economía, o sea, si fuese el criterio de universalidad válido, ¿no es cierto?, no existiría ninguna ley económica porque es válido solamente en sistemas humanos, ¿no es cierto? ¿Qué decir leyes en sociología? No existirían, ¿no es cierto? La ley de la biología tampoco existirían porque serían válidos bajo el concepto de vida que se ha desarrollado en la Tierra. Y uno podría tener una discusión con ustedes, ¿no es cierto?, de si ustedes consideran que la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de las proporciones múltiples y la ley de las proporciones definidas, ¿no es cierto?, son universales o no. Aquí yo les tengo en esta diapo algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de leyes, ¿no es cierto? Ya. Franco tiene un comentario que le da vergüenza. No le conocía a Franco que fuese tan vergonzoso realmente, pero que comente todo lo que quiera. Es que yo pienso que acá estamos lidiando con absolutos, porque si usted dice que necesariamente debe ser universal para todos los casos, o solo se aplican a una cierta cantidad reducida de casos, está omitiendo el hecho de que las leyes cuando se proponen con ciertas condiciones para que se cumplan. O sea que también hay como una formulación o una implicación dentro de la misma formulación de la ley, de que si se cumplen estas condiciones, entonces debería cumplirse esta ley. Por ejemplo, lo que iba a hablar ahora, la ley que se cumple solo para un gas ideal, pero un gas ideal es una abstracción. Claro. Y generalmente lo que ocurre en todas las leyes es que la mayoría de las leyes son abstracciones, de hecho parten desde un planteamiento muy ideal y de ahí se intenta aplicar hacia el mundo. Sí, mira, Que algo también que yo creo que la distinguen de los datos reales, que los datos reales no son abstracciones. Claro, claro. Mira, lo que tú mencionas es súper parecido a lo que plantea Mario Bunge respecto a lo que es una ley. Porque él tiene un libro completo de esto que se llama, creo que se llama Causalidad, creo, algo así. Todavía no lo traducen al español, lamentablemente, ese libro. Y él plantea que existe precisamente una segunda acepción de causalidad que es muy parecida a lo que tú dices. Él dice, mira, tú puedes hablar de universalidad en un sentido resumido si es que lo que tú estás afirmando como patrón causal, dadas las restricciones que tú acabas de mencionar, yo voy a profundizar ese tema de las restricciones de los modelos cuando me refiero al tema de la verdad, ya, pero adelantando un poquito. Él dice, cuando tú afirmas un principio causal, aunque sea, supongamos, para un objeto de la realidad, suponte que yo voy a hacer una afirmación causal que es válida solamente para nuestro planeta, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que le da el carácter universal según Bunge? Es que esa afirmación es válida desde que existía este objeto y va a seguir siendo válida mientras este objeto exista en la realidad. O sea, es válida en el pasado, en el presente y en todo el futuro. Entonces él como que tergiversa un poco el concepto de universalidad en ese contexto y le da ese matiz que tú acabas de mencionar. Es decir, que el tema de la universalidad tiene que ver con que necesariamente tú esperas uno o varios efectos. Vamos a ver después que él extiende el concepto de causalidad estadística, ¿no es cierto? Y tú lo vas a obtener siempre y para todos los casos en los cuales se aplique, dadas las restricciones del modelo, que es un poco lo que tú mencionas, ¿cierto? Porque hay que entender una cosa que es súper importante y quizás, bueno, por el orden en el cual yo planteé este curso puede que se vea un poco limitado ahora, ¿no es cierto? Es que la afirmación de que las ideas de la ciencia se refieren a la realidad, esa afirmación que es una afirmación, digamos, que es como una verdad a medias que yo le estoy contando ahora,
Bunge la niega, o sea, Bunge dice, mira, ¿sabes qué? En realidad toda la idea de la ciencia no se refiere a la realidad, se refieren a un modelo de la realidad. Y un modelo de la realidad es una representación conceptual y aproximada del mundo porque no hay lenguaje que pueda captar la realidad tal cual es. Esa es como una visión muy bungiana y que aborda un poco lo que tú estás mencionando, creo. ¿Ya? Pero si tienes algún otro comentario, obviamente dilo sin ninguna vergüenza. Miren, acá yo tengo, y de hecho este paper yo lo voy a subir porque, bueno, además que un paper que saqué yo, y me gustan las cosas que hago, ¿no es cierto? Es un paper de educación científica que tiene cosas que pueden ser muy útiles para la gente de este curso que es mayoritariamente de pedagogía. Parece que mi perro está... Perdón. La ley de Boyle, por ejemplo, como estábamos discutiendo recién, es una afirmación de tipo causal. ¿Ok? Se me saca mi perro. Ahora sí. La ley de Boyle es una afirmación de tipo causal. ¿Ok? Es decir, es una hipótesis, fíjense, es una hipótesis, pero es una hipótesis que afirma un patrón de causalidad que es la relación de presión y volumen. Pero esa relación no es solo una correlación. Ahora, si ustedes se van a la historia de la construcción de la ley de Boyle, es súper interesante porque históricamente Boyle planteó su ley primero tomando medidas de volumen y de presión de gases, ¿ok? Él hace una tabla de datos, ¿no es cierto? Y es bien bonita esa tabla porque él al ojo ve que hay una relación inversamente proporcional, porque en esa época no había calculadoras, Boyle tampoco se dio la molestia de graficarla, ¿no es cierto? Él simplemente vio los números y al ojo dijo, esta cosa es inversamente proporcional. Y por lo tanto, él afirma, existe una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. Ahora, si uno ve lo que plantea Boyle, parece una cuestión súper descriptiva de datos. Pero ¿qué es lo que pasó? Históricamente se empezó a desarrollar la idea, o sea, en la época de Boyle, hasta donde llegó él planteó literalmente una correlación de datos y él intuía que había una relación causal ahí. Después, ¿qué es lo que se logró con el desarrollo, sobre todo de la mecánica estadística, ¿no es cierto?, y la teoría de colisiones? Se observó que esa relación inversamente proporcional tenía un mecanismo que la sustentaba, que era el mecanismo de colisiones bajo el paraguas de la discontinuidad de la materia, es decir, de la existencia de partículas microscópicas. Y ahí se obtuvo, ¿no es cierto?, deductivamente que la relación presión y volumen, fíjense, no da lo mismo cuál es la causa y cuál es el efecto. Para la relación de Boyle, contrario a lo que aparece en varios libros, de hecho, el volumen es la causa y la presión es el efecto, no es al revés. Yo no puedo asignar arbitrariamente que la presión es la causa y el volumen es el efecto, porque eso depende de cuál es el mecanismo que conecta estas variables, que es lo mismo que decir cuál es el proceso que ocurre en la realidad para que una variable afecte a la otra. Y el mecanismo de colisión es súper interesante, y creo que lo tengo acá. No sé por qué no lo tengo acá. El mecanismo es súper interesante y lo plantea así, fíjense. Primero la ontología. Volumen y presión son propiedades de un gas. Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Ya? El objeto material es un gas. Volumen y presión son propiedades de ese gas. ¿Ok? Luego, si es que se disminuye el volumen a moles constantes y temperatura constante, ¿no es cierto? Si se disminuye el volumen de un receptáculo que tiene ocluido ese gas, necesariamente las colisiones con las paredes van a ser más frecuentes y por lo tanto necesariamente, como la presión es un fenómeno macroscópico generado por colisiones microscópicas, dado que necesariamente al disminuir el volumen aumentan las colisiones, va a aumentar la presión. Por eso la presión es el efecto y el volumen es la causa. ¿Qué es lo que pasa en varios libros? En varios libros dicen, no, mira, la presión es la causa porque tú presionas un émbolo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se refieren a la presión como la fuerza ejercida sobre una unidad de área, sobre un émbolo, y dicen, y el efecto es el volumen. Sí, pero es que hay que recordar que la ley de Boyle no se refiere a la presión ejercida sobre un émbolo. La ley de Boyle se refiere a la presión ejercida por un gas sobre una pared interna. No es lo mismo. Entonces, no hay que confundir compresión o presión sobre un émbolo versus presión de un gas. Y ahí hay todo un cuento al respecto. Y ustedes pueden ir con varias leyes, ¿no es cierto?
la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, donde de acuerdo a todas las teorías de Newton y a los fundamentos y los mecanismos involucrados, fuerza es la causa y aceleración es el efecto en el marco de un movimiento rectilíneo uniforme, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, yo personalmente, pero insisto, es una opinión personal, no tiene gran importancia, yo creo que los únicos dos requisitos que debe tener una hipótesis para ser considerada ley, ¿no es cierto?, es una afirmación de tipo causal, con un mecanismo propuesto que hagan referencia a un proceso real o demostrado en el mundo. Esa es un poco como la visión al menos que tengo yo al respecto. Fíjense que yo he tenido otras discusiones con mucha gente que también domina harto este tema, y me han dicho que una cuestión que está socialmente súper arraigada en la gente, dicen, pero una ley además debe ser una hipótesis verdadera. Es decir, tiene que ser verdad, siempre. Es como una especie de verdad irrefutable, me han dicho. Es que miren, si somos claros al respecto, no hay ninguna hipótesis científica que se afirme como una verdad irrefutable. ¿Okay? Si no sería un dogma, ¿ya? La ley de Boyle, por ejemplo, es falsa. Y es falsa por varias razones, pero una de ellas es la que estamos discutiendo recién, ¿no? Es decir, la ley de Boyle, si ustedes la aplican a gases reales, no siguen la tendencia inversamente proporcional exactamente, tiene desviaciones. La evidencia no se ajusta completamente a la ley de Boyle. O sea, algo de falsa tiene, ¿ya? Por lo tanto, si uno le asigna el criterio de verdad para todos los casos y siempre a una afirmación para que sea requisito de legalidad, ¿no es cierto? No, ninguna afirmación sería ley. Quizás la ley de conservación de la energía no se le conoce ningún caso contrario. Quizás las leyes de la relatividad general tampoco las han tenido hasta el día de hoy algún caso digamos, demostrado falso, ¿no es cierto? Pero en general, socialmente a nivel científico, muchas afirmaciones que se les consideran como leyes tienen un montón de casos en contra. Y es porque son afirmaciones que están en el marco de un modelo que es una representación aproximada de la realidad. Y desde esa base ya no refleja la complejidad de la realidad y por lo tanto tienen siempre desviaciones. Y como toda hipótesis, es una hipótesis que, mira, no importa que no sea perfectamente cierta, pero que funcione, que sea útil y que tiene algo de verdad y las hipótesis científicas están todas en esa categoría, por eso se siguen investigando. Al menos en mi opinión. Ahora, bueno, perdón, si tiene alguna duda, consulta. Duda, consulta antes de avanzar. Yo pienso que las leyes en verdad no deberían ser necesariamente o deberían explicitar las mismas la causa y el efecto que poseen, porque muchas leyes son en principio identidades, para empezar. Y lo segundo sería que históricamente, en la medida que ha evolucionado la ciencia, las teorías nuevas siempre tienen que acoger todo lo que explicaban las teorías anteriores y también las leyes que estaban dentro de las mismas. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el paso de la física de Galileo a la física de Newton, Newton, para ser aceptado dentro de la academia, o más bien que su idea fuera aceptada dentro de la academia, tenía que explicar toda la física de Galileo con nuevos términos. Y eso se repitió una vez más con la de Einstein, cuando él pronunció la teoría de la relatividad general, si no me equivoco. Entonces, bajo esa lupa, las leyes siempre van tomando una nueva forma en el sentido de que nosotros vamos indagando aún más en las causas que hay detrás de las mismas leyes, y necesariamente las leyes, cuando se pronuncian por primera vez, dan cuenta de esas causas, o dan cuenta de las causas últimas que realmente actúan ahí. Claro, mira, yo te encuentro la razón, Franco. O sea, efectivamente, el estatus de ley normalmente se va ajustando y perfeccionando cuando existen afirmaciones más generales que la sustenten, y ese es el camino que tú acabas de describir, de Galileo a Newton, de Newton a Einstein, ¿cierto? Y me imagino que vendrá alguien que supere a Einstein y unifique a Einstein con la mecánica cuántica, ya que es lo que están vueltos locos los físicos en este momento. Y obviamente que eso va cambiando un poco, tanto el estatus de nuestras afirmaciones, las puede coronar de leyes como las puede destronar de leyes, ojo, porque yo le recuerdo a usted que la ley de gravitación universal ya está destronada. Ya, la visión que planteó Einstein respecto a la gravedad no tiene nada que ver con dos cuerpos con masa, tiene que ver con la distorsión del espacio-tiempo. Entonces, ahora, a pesar de eso, no quiere decir que la ley de gravitación universal de Newton no sirve para nada. Para cuerpos con masa funciona. Tiene algo de falso, ¿no es cierto?
Pero la evolución de la ciencia es así, como la ley es una idea, la ley científica es una idea, ¿no es cierto? Puede sufrir refutaciones, destronaciones en el sentido de erradicarla. Por ejemplo, bueno, hay un montón de casos, pero yo les pongo el caso el caso que a mí más me gusta, que siempre deja a los químicos como medio deprimidos, ¿no es cierto? Nosotros los químicos siempre funcionamos con la ley de conservación de la masa, y todos nuestros cálculos que hacemos respecto de predecir una cantidad de un producto generado por una reacción química se basan en la ley de conservación de la masa junto con la ley de las proporciones definidas y las múltiples. Pero recuerden ustedes que la ley de conservación de la masa ya fue destronada como un principio, si es que ustedes consideran que las leyes son verdades irrefutables, ¿no es cierto? Les recuerdo que las reacciones nucleares no se conserva la masa. ¿Ok? Entonces, pero claro, eso modifica un poco el estatus de qué punto de vista que dicen, mira, la ley de conservación de la masa es válida para combinaciones químicas de electrones externos. Cuando ya ocurren cambios a nivel más interno, ya deja de tener validez. Entonces uno va ajustando un poco lo que entiende por ley, el campo de acción donde es válido. Uno entiende que las evidencias en la realidad no se ajustan del todo para la mayoría de estas afirmaciones de tipo legal, ¿no es cierto? Y no hay drama, ¿ya? No hay ningún drama al respecto. De hecho, el otro matiz que se da siempre, que es que estoy mencionando. ¿Perdón? ¿Dudas, consulta? ¿Alguien dijo algo? Sí, y también lo que yo encuentro es que muchas veces las leyes provienen desde un sistema axiomático, desde un sistema formal, entonces no necesariamente se relaciona. ¿Aló? A ver, Franco, ¿puedes repetir lo último que se me cortó? No La necesariamente se químico-física y relacionan. me puse a leer el Levin. ¿Ah? ¿Me puedes repetir lo último? Porque justo se cortó. Que las leyes a veces vienen desde un totalmente formal, porque se siguen de leyes anteriores o de ideas anteriores que ya son aceptadas. Y entonces ahora quiero pasar al caso relacionado. Y una vez estaba leyendo el Levin, y en el Levin que la segunda ley venía concluida de un experimento mental de rendimiento infinito. Sí. Energía que a ella le aportaba. Entonces, la primera ley no daba abasto de esto. Y si uno pensaba que existía tal máquina, en algún momento en este experimento mental, la máquina funcionaría de tal forma que tendría que entregarle energía desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Y eso la primera ley no lo soportaba. Entonces, la segunda ley venía a entrar en efecto y decir que es posible, y por tanto la máquina perfecta no puede existir. Y hay una pérdida de energía que se transforma a entropía, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Mira, lo que tú mencionas, Franco, tiene que ver un poco con el tema de la lógica del descubrimiento, ¿ya? Que en estricto rigor no tiene lógica, ¿ya? Efectivamente hay casos como los que tú mencionas. Por ejemplo, hay propuestas de leyes que han venido desde un ejercicio meramente deductivo. Por ejemplo, hay unos libros que plantean que la ley de caída libre de Galileo, Galileo la obtuvo trabajando con la idea de Aristóteles, que planteaba lo contrario, planteaba que los cuerpos tenían una caída en función de su masa, ¿no es cierto? Mientras más masa, más velocidad, ¿no es cierto? Y Galileo plantea un experimento mental, literalmente, que donde él decía, mira, si eso fuese cierto, supongamos que yo tengo una roca compuesta, o sea, una roca que se puede desintegrar en trozos. Esta roca está cayendo a una gran velocidad. Y supongamos que en un momento esa roca se fractura mientras está cayendo. ¿Qué es lo que va a hacer la roca que quedó? ¿Va a seguir cayendo a la misma velocidad o va a bajar su velocidad? ¿Cómo se entera la parte de la roca que se desprendió, que está desprendida del resto? Tiene que haber una especie de comunicación. No tenía ninguna lógica lo que planteaba Aristóteles.
Y él planteaba, por lo tanto, que el principio legal de caída libre tenía que ser independiente de la masa. Ahora, esa es la lógica del descubrimiento. Ahora, tú te vas a topar con casos como los que tú mencionas, ¿no es cierto? Que tú pues, empiezas a ver que hay gente que deductivamente, desde principios más generales, empieza a deducir consecuencias necesarias que van en contra de algunas propuestas previas, ¿no es cierto? Y es una forma válida de generar conocimiento. Como también te vas a enfrentar a casos inversos, como el de Boyle. Casos donde literalmente haciendo mediciones, ¿no es cierto?, de relación de volumen y presión, sin apelar a ningún principio general de deductivo, ¿no es cierto?, igual intuye un principio causal. Cuando veamos la lógica del método científico, vamos a ver que la mayoría de autores coinciden que en el fondo el origen que te lleva a ti a plantear un principio causal da lo mismo. Da lo mismo, o sea, la lógica de la creación intelectual no tiene lógica, número uno. Es irrelevante, número dos. Lo importante es el contenido de lo que propones, independiente del origen que tiene ese contenido. Pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el método científico, pero tú tienes casos para ambos lados, ¿ya? Tienes casos para ambos lados. De hecho, miren, aprovecho de tocar este caso, que es el caso de las leyes estocásticas, ¿no es cierto? Porque antiguamente se hablaba que las leyes, cuando uno afirma un principio causal, se creía que causal era sinónimo de mecánico o mecanicista, es decir, causa, fuerza, efecto, aceleración, o efecto, digamos, causa absorbancia, efecto concentración, o al revés, digamos, causa volumen, efecto presión. Eso es mecánico, es decir, yo tengo una causa y genero un efecto, mediante un proceso mecánico determinista, es decir, hay un mecanismo que yo lo puedo seguir paso a paso para que me lleve a una consecuencia necesaria, ¿no es cierto? Y eso estaba muy influenciado por las leyes de la física clásica, ¿ok? La física newtoniana mayormente. Sin embargo, vinieron una serie de desarrollos posteriores que se daban cuenta que este principio mecanicista determinista no era tan cierto, y hay dos casos que se mencionan mucho. Yo menciono el caso que es más fácil de entender, que es el caso de las leyes de Mendel, donde hablaban de que todo este tema del cruce parental, ¿no es cierto?, en donde la descendencia va a tener cierto fenotipo, pero el principio causal de Mendel, que el mecanismo se descubrió después de Mendel, eso es súper interesante, ¿no es cierto?, no hablaba de una causa y un efecto, sino que hablaba de una causa con varios efectos de distinta probabilidad o frecuencia que ocurren. Por ejemplo, si yo tengo aquí, como dice acá, tengo un cruce parental, dos objetos, ¿no es cierto?, que tienen un cruce, creo que lo hablaban con arveja, algo por el estilo, ¿no es cierto?, donde tienen los pares relacionados con lo que sabemos hoy en día con su genética. Y este cruce hace que hayan combinaciones, ¿no es cierto?, en este caso tienen el par AA y A minúscula, entonces hay dos posibilidades de cruces, ¿no es cierto?, y por lo tanto vamos a tener un cruce con distintas probabilidades. Por ejemplo, si tengo una flor que es roja-roja y otra que es roja-verde, ¿no es cierto?, respecto a la genética que trae, ¿no es cierto?, necesariamente las combinaciones que se van a dar es que la probabilidad que surja una flor que sea verde es 1/4, y la otra va a ser 3/4, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un proceso de afirmación legal que no es determinista mecánico, sino que es una especie de determinismo estadístico o estocástico. Yo predigo que van a ocurrir cosas, varias posibilidades, con distinta probabilidad. Cuando surgió este tema, ¿no es cierto?, mucha gente dijo, aquí la ciencia ha demostrado que las leyes no existen, ¿no es cierto? Sin embargo, otros autores reaccionaron y dijeron, no, pues si esto está basado en la ley de las probabilidades, esto no es caótico, ¿ok? Y las leyes de las probabilidades también son leyes. Lo que pasa es que no son leyes deterministas mecanicistas, son leyes deterministas estocásticas, ¿ok? Es un poco como que yo le dijera a usted, ¿qué predicciones hay? Que son predicciones de tipo causal, ¿no es cierto?, respecto al coronavirus. Entonces va a decir, mira, ¿saben qué? Esto va a generar que las personas que son mayores de 65 años tienen un 10% de probabilidad de fallecer. No así las personas que tienen menos de 50, supongamos, en donde la probabilidad de fallecer es un 1%. Esas afirmaciones que tienen todo un sustento mecanicista, hay procesos naturales que se saben, ¿no es cierto? Pues bien, esas afirmaciones no son deterministas mecánicas, no es que si a ustedes se les pega el virus, necesariamente se van a morir o necesariamente no se van a morir. Yo puedo afirmar para una población
que necesariamente va a haber una mayor frecuencia de mortandad. Nada más que eso. ¿Okay? El área que generó la mayor revolución al respecto al tema legal, ¿no es cierto?, fue la mecánica cuántica, ¿ya? Porque precisamente lo que se afirmaba respecto al electrón no era lo mismo que se afirmaba respecto a un planeta, por eso se llama orbital y no se llama órbita. ¿Okay? Las predicciones legales de las órbitas son mecanicistas y por lo tanto yo puedo decir, dado un tiempo, en qué lugar va a estar ese planeta. Sin embargo, ustedes quizás ya saben, ¿no es cierto?, que las predicciones relacionadas con los electrones, se habla de orbitales porque se habla de una probabilidad de distribución en un espacio. Y yo no puedo saber con exactitud dónde está el electrón. Yo puedo saber más o menos una probabilidad de distribución, ¿no es cierto? Y si yo quiero darle más precisión a la energía, necesariamente me va a conllevar a que voy a tener menos precisión en la velocidad o la posición donde está, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se genera un quiebre, ¿no es cierto?, a nivel histórico de lo que es el principio de legalidad. Se genera un quiebre, ¿ya? Pero ese quiebre generó, a mi juicio, solamente un efecto que fue súper positivo, que fue entender el concepto de ley, ¿no es cierto?, en un sentido más amplio, donde las leyes mecánicas son un caso particular de las leyes, ¿no es cierto?, científicas. También hay leyes estocásticas. Entonces hoy en día, ¿no es cierto?, las leyes de Mendel, que estaría clasificada no como una ley desde un punto de vista mecanicista, ¿no es cierto?, sería una ley más estocástica. La relación entre cruce y descendencia, sabemos que es cruce con una especie de frecuencia de distintos fenotipos de descendencia, ¿no es cierto?, y que el mecanismo hoy en día, quizás no en la época de Mendel, hoy en día se sabe, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las pares de alelos, la formación de gametos, etc. Si a usted le interesa, por ejemplo, ver las leyes de Mendel, cómo se construyeron, hay un libro que es el libro insignia, ¿no es cierto?, que creo que lo escribió el mismo Mendel, que se llama El monje en el huerto, porque tengo entendido que Mendel fue monje, ¿no es cierto? Y ahí yo leí un trozo, ¿no es cierto?, cuenta la historia de que la afirmación legal, ¿no es cierto?, de los distintos fenotipos que se generan en una descendencia, él la construyó un poco para tratar de comprender, no el tema de la arveja, los vegetales, ¿no es cierto?, él sometió a prueba esto con arvejas y vegetales, pero él esa afirmación la construyó para poder entender por qué su padre tenía el mejor ganado de la ciudad. Porque el padre de él era un ganadero, ¿no es cierto?, y se reconocía que el ganado de él era el mejor. No sé si por tamaño, porque daban mucha leche las vacas, no sé, no tengo idea, ¿no es cierto? Pero el padre de él, ¿no es cierto?, tenía el mejor ganado de la ciudad, y todos lo reconocieron. Y él cuenta que cuando él era pequeño, le preguntó al papá, papá, ¿por qué tú tienes el mejor ganado de la ciudad? Y el papá le respondió, hijo, eso solo lo sabe Dios. Y él, a pesar que era muy creyente, ¿no es cierto?, él dijo, no, eso no lo sabe solo Dios, eso se puede averiguar. Y ahí él empezó a relacionar este tema de algo traen los progenitores, ¿no es cierto?, que al combinarse me está dando, digamos, una distribución que no es caótica, ¿okay? Se ve que tiene que ver con los progenitores, pero ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, ahí empezaron todas las hipótesis que ustedes quizá ya la han escuchado, ¿ya? Yo entiendo un poco esta cosa, para qué les voy a mentir, ya no estoy visto bastante de ser experto en este tema, pero es bien bonita la historia, ¿ya? Y es un principio de afirmación legal determinista, o sea, decir, esto si se da va a ser así, ¿no es cierto?, pero no es mecánica, sino que es estocástica, ¿ya? Y aquí está lo que yo le hablaba, el caso de la ley de Boyle, ¿no es cierto?, que yo saqué un artículo en educación en química, ¿no es cierto?, un poco para criticar un error que es muy común en los textos de estudio, que cuando los textos de estudio presentan la ley de Boyle, ¿no es cierto?, presentan la ecuación matemática, pero no presentan la relación causal entre las variables. Entonces les presentan presión por volumen igual a una constante, les piden calcular 1000 veces qué volumen da dada presión o qué presión da dado un volumen, ¿no es cierto? Sin embargo, los libros muy rara vez presentan cuál es el mecanismo que conecta la causa con el efecto, que es el mecanismo del émbolo que está. Y los libros de texto, ¿no es cierto?, tienden a cometer, digamos, el siguiente error, que es que se refieren a presión, como ya mencioné, presión sobre un émbolo, no la presión del gas, primer error. Y segundo error, que aquí no está ese error, ¿no es cierto?, es que ponen en el eje X presión en vez de volumen, donde se entiende que en el eje X, ¿no es cierto?, va la variable independiente y en el eje Y va la variable o causa, ¿no es cierto?,
y en el eje Y va la variable dependiente o efecto. Por lo tanto, no da lo mismo poner aquí presión o volumen. Y si ustedes se van a los libros de química general, por ejemplo, ahí es un despelote, o sea, es mitad y mitad. Ponen la presión en el eje que se le antoja y ponen el volumen en el eje que se le antoja. Y eso obviamente que para un tema de educación científica no es bueno, obviamente. Ahí está el paper que yo lo voy a subir, que es un poco la aplicación de la ontología a elucidar correctamente el patrón de causalidad de la ley de Boyle y cómo debiera presentarse los libros de texto. Es un poco una idea que sacamos y la desarrollamos ahí con Cristian Merino, que les di antes. Eso, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo que quieran profundizar, ¿no es cierto? Yo solamente quiero... Sí, dale, no, dale. Yo pienso que en este caso la ley de Boyle es incompleta en el sentido de que, a mi parecer, el volumen y la presión son consecuencias de la temperatura, o dicho en otras palabras, de la energía que tiene la materia. Ah, ok. Sí, mira, eso que tú mencionas, Franco, quizás te va a quedar un poco más claro cuando veamos teoría. Efectivamente, cuando tú afirmas algo, de cualquier nivel, ¿no es cierto? La relación entre presión y volumen, ¿no es cierto? Siempre tú vas a quedar con el siguiente lío, que es encontrarle fundamento a esto. Por ejemplo, yo te digo, ya mira, la presión es el efecto de colisiones moleculares. Y luego va a venir la pregunta, ¿y por qué existen colisiones moleculares? Y tú vas a llegar a una afirmación más general que te va a decir, lo que pasa es que en un cuerpo que posee temperatura, ¿no es cierto?, va a haber una energía cinética de los movimientos, ¿no es cierto? Y luego va a venir la pregunta, bueno, ¿y por qué los cuerpos poseen energía cinética? Entonces va a tener que ir a una afirmación aún más general para decir, lo que pasa es que la energía cinética es un tipo de energía, ¿no es cierto?, que en el caso de un émbolo puede ser, no sé, porque pongo un invento, transferida mediante el trabajo, o mediante una energía térmica por diferencia de temperatura. Te vas a la ley cero, ¿no es cierto? Y después viene la pregunta, y bueno, ¿y qué es la temperatura? Entonces tú siempre te vas a topar con que toda afirmación científica, hipotética o de carácter legal, ¿no es cierto?, siempre tú vas a requerir una explicación a lo que estás afirmando. Es decir, tú siempre vas a apelar a un principio más general que le dé fundamento a lo que tú estás afirmando. ¿Cuál es el lío de esto? Es que si tú encuentras ese principio, por ejemplo, tú encuentras el principio, que de hecho existe, ¿no es cierto?, el que tú acabas de mencionar, de que hay una relación efectiva entre la temperatura y las colisiones, ¿no es cierto? Y por eso se hace temperatura constante en la ley de Boyle, ¿no es cierto? Luego va a venir la pregunta de decir, ya, ¿estás contento con eso? Y te van a decir, ya, pero dime qué es la temperatura. Y vas a tener que recurrir a cuestión energética. Y después yo te voy a decir, bueno, entonces dime qué es la energía. Entonces, la ciencia siempre te va a quedar una afirmación infundada. Que esa es la esencia de toda teoría. Tú siempre llegas a un tope de generalización, siempre llegas a un tope de abstracción, siempre hay algo que no tiene explicación, y ese algo se llama axioma, que por eso se llama, que es el postulado más general, o los postulados más generales de una teoría, es la frontera del conocimiento, hasta donde no sabemos más. ¿Ya? Si tú le preguntas a alguien, dame el fundamento de la energía, lo mataste. Porque hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, se afirma que existe una propiedad llamada energía, no se sabe cuál es su fundamento. ¿Ok? Te pongo otro caso. ¿Qué es esto? Es una frase de Einstein, no es una frase mía. ¿Ya? Einstein tenía una frase súper bonita que grafica un poco lo mismo que tú me estás mencionando de la necesidad de buscarle fundamento a las cosas. Cuando apareció la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, a Einstein no le gustó, porque Einstein era determinista mecanicista. A él no le gustaba que le dijeran que mira, el electrón anda por ahí distribuido con alguna probabilidad, pero no sé dónde está, ¿no es cierto? Entonces, a Einstein no le gustó la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Él se declaraba un determinista, pero determinista en el sentido mecanicista del término. Y él en un libro que escribió, que creo que se llama algo así como Mis pensamientos, no sé, algo por el estilo, ¿no es cierto? Él tiene una frase, pero que es matador. Él dice, que es cuando ya terminó reconociendo el valor de la mecánica cuántica, fíjate, él terminó diciendo, mira, ya la mecánica cuántica, súper bien, ya me rindo, funciona, ¿no es cierto? Tiene mucha utilidad,
pero describir cómo se distribuye un electrón no tiene que ver con la esencia del electrón. O sea, él cerró la frase así. ¿Cachai? Entonces él, ¿qué es lo que quiere decir con esa frase? Quiere decir de que, mira, entendemos que el conocimiento llegó hasta ahí, hasta en este momento. O sea, sabemos que existe un concepto llamado orbital, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el electrón se distribuye en una zona del espacio, que tiene que ver con el principio de incertidumbre y todo este cuento. Pero ahora viene la pregunta que no tiene respuesta, ¿no es cierto? ¿Y por qué el electrón se rige por un principio de incertidumbre? Porque el electrón tiene propiedades de onda. O sea, tenemos claro que tiene propiedades de onda, pero ¿por qué? No tenemos idea. Hasta ahí llega la teoría atómico-cuántica, no sabemos más. Entonces siempre te vas a topar con ese lío. Entonces la crítica que tú haces es válida, ¿no es cierto? Yo considero que es válida. Y si el único matiz que le estoy dando es que esa crítica tú la puedes hacer a cualquier ley, a cualquiera, a la ley de conservación de la energía. ¿Y por qué se conserva la energía? Ahí está, estamos parados absolutamente. Esa es mi opinión, ¿eh? Obviamente que ahí me sigue. No se entiende perfectamente, pero en este caso particular, yo no me refiero necesariamente a la concatenación de fenómenos como por efecto el volumen o la presión, sino que el volumen y la presión ambos están al mismo nivel de causalidad respecto a la temperatura, porque si uno se pone a pensar abstractamente, Se cortó, no escucho nada. la constante de los gases ideales, perdón, creo que era, que indica la cantidad de volumen que ocupa un mol de gas, y la única forma de poder, por lo menos para mí, pensar en la ley de Boyle es limitar el espacio que tiene un gas a través de algún tipo de artificio, como por ejemplo un recipiente. Si no, naturalmente tendría un volumen, y ese volumen tiene una presión asociada. Pero la única forma de controlar la variable del gas, del volumen del gas, es a través de un espacio o un contenedor que se podía comprimir. No sé ¿Sí? si me entiendes, si partimos desde la base, por lo que leí yo de termodinámica estadística, estas cosas tienen energía y se mueven, y la presión es el resultado de que aleatoriamente el único movimiento que no se cancela es el movimiento que es hacia afuera, que en este caso sería lo que nosotros entendemos después como presión, porque este movimiento hacia afuera tiene una inercia y hace presión, y haría presión en el caso de la ley de Boyle hacia la pared del recipiente. Sí. O sea, lo que tú mencionas, ¿no es cierto?, te pasa con cualquier ley, no solamente con la ley de Boyle. Por ejemplo, si... Ya, espera un momento. Ya, perdón. Lo que yo le decía es que ese tema de que quede supeditado a un recipiente, ¿no es cierto? Si tú te fijas en toda la ley de la termodinámica, tú siempre te refieres a un sistema. También hay que recordar eso. Hay la ley de la termodinámica, finalmente, para llevar a los patrones causales respectivos, tienes que referirte a un sistema abierto, a un sistema cerrado, a un sistema aislado, ¿no es cierto? En última instancia, como esta es una opinión mía, yo creo que como toda ley es una idea, y se refiere a la realidad, en última instancia tú tienes que referirte a un sistema material concreto. Tú no te puedes referir a una idea en un vacío material. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de presión y volumen, nos referimos a presión y volumen de algo. Por lo tanto, es un sistema material. Ahora, yo entiendo lo que tú dices, no es solo un gas, es un gas fluido, ¿no es cierto? Pero también hay que recordar que lo que tiene que ver con la ley de la termodinámica, el concepto de, por ejemplo, como la primera ley de la termodinámica que habla de calor y trabajo, ¿no es cierto? El trabajo tiene sentido también en un recipiente con una pared móvil, si no, no hay trabajo, ¿ya? Porque tiene que haber un desplazamiento, ¿no es cierto?, de un émbolo para que ocurra el trabajo. Si no, el trabajo se hace cero y no puedes hacer, digamos, los principios causales matematizados, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que el hecho que se refiera a un recipiente no la hace limitada. Lo que sí no la hace limitada porque todas las leyes tienen que referirse a un sistema material concreto, ¿no es cierto?
Lo que sí entiendo y tiendo a coincidir absolutamente con lo que dices tú, es que claro, en última instancia la presión no es un concepto, digamos esencial, porque finalmente la presión implica colisión y la colisión implica energía cinética y tiene que ver con temperatura. ¿Ok? Ahí estamos claros. Y la temperatura tiene que ver con energía, es decir, en última instancia la temperatura tiene que ver con energía. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, es bien peliagudo de, como tú estás mencionando, ¿a qué le llamamos ley? Porque yo tengo la impresión que tú le estás llamando ley a una especie de principio general abstracto que se deduce desde principios generales, que se deduce como desde principios generales, desde propiedades esenciales, como que esa es la visión que tengo yo de tu concepción de ley. Si es que estoy en lo correcto, me temo que las únicas leyes que entonces que para ti serían leyes, sería la ley de conservación de la energía y sus leyes asociadas, que son todas las leyes de la termodinámica. No sé cómo quedaría bajo tu visión las leyes cuánticas de la materia. Ahí sí que me pierdo. ¿Ya? De todas formas, yo voy a subir un documento que aborda la visión de 4 autores respecto a leyes. Ya mencionan la visión de Bunge, pero mencionan la visión de 3 autores más, ¿no es cierto? Para que ustedes chequen qué tanto se ajusta a su concepto de ley. Lo que sí me interesa, que es un objetivo que tiene este curso, es, independiente de la visión de ley que tengan, es que sí tengan claro que no es una ley. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que tener claro es que una ley no es una correlación de datos, número 1. Número 2, una ley no es un principio, no es una afirmación verdadera e irrefutable, número 2. Número 3, una ley no es una teoría, cuando veamos teoría les va a quedar un poco más claro, sino que una ley es una subcategoría de hipótesis, y ahí independiente del contenido adicional que le den a los requisitos que debe tener una afirmación hipotética para ser ley, que ahí sí que entiendo que hay diferencia, ¿no es cierto? Las otras afirmaciones, es importante dejarles claro que son un error. ¿Y por qué les digo son un error? Porque en la literatura de educación científica, y como este es un curso de pedagogía, ¿no es cierto?, tengo que afirmarlo con alta claridad, en la literatura de educación científica, dentro de lo que se llama las concepciones alternativas, que llámese son concepciones erróneas respecto al concepto de ley, están todas estas que le acabo de decir. Que una ley es una correlación, que una ley es una verdad absoluta, que una ley es más que una teoría, ¿no es cierto? Que es súper común que incluso gente de ciencia confunda esto. Gente de ciencia sin formación en filosofía de la ciencia. Eso no es una ley. Ahora, ¿qué es una ley en estricto rigor? Están todos los matices que quieran, ¿no es cierto? Siempre que no entremos en los errores conceptuales que generan problemas a la hora de la educación científica, generan muchos problemas a la hora de la educación científica, porque mucha gente piensa que porque esto que digo es una ley científica, piensa que es irrefutable. Y ahí estamos en problemas. ¿Algún último comentario antes de cerrar? ¿Comentarios, dudas, consultas? Algo, pero no tiene que ver con la materia que estamos conversando ahora. No sé si Sí, se hace al tiro o después. Dime, no hay problema. Que Salvo que era tenga problema que respecto quede al grabado, porque paro esto va a quedar grabado. y etcétera. Va a pasar con las evaluaciones, con las evaluaciones que tenemos que mandarle, porque pues, no, yo me he estado poniendo de acuerdo con otros profesores y hay algunos que han dado la oportunidad de que los que quieran entregar o hacer las pruebas en las fechas estipuladas al principio del semestre pueden hacer, que los que quieren apoyar la paralización vayan a sufrir algún problema en sus notas, sino que más bien les harían ver más o menos qué estaba pensando usted respecto a eso. Mira, a ver, yo me estoy apegando a lo que plantea el rector, ¿ya? Entonces, hasta el momento, el rector plantea que las clases y las evaluaciones tienen que seguir, ¿ok? Normalmente. Ahora, lo que sí, ustedes como sabrán, este curso no tiene evaluaciones calendarizadas. Yo a ustedes les entrego una tarea parcial y tienen una semana para resolverla. Desde ese punto de vista no hay problema. Ahora, si hay alguna persona que la evaluación parcial que tienen que entregar hasta mañana, tengo entendido, no la entrega, ¿no es cierto?
la medida que se aplica a esa persona, salvo que el rector diga otra cosa, en este momento yo tengo que aplicar el reglamento. Y el reglamento es que no asistir a una evaluación acordada, ¿no es cierto? Tiene un 1, salvo que tenga algún justificativo por la jefatura de docencia. Ahora, si el rector posteriormente llega a un acuerdo con la Federación de Estudiantes y ese acuerdo implica que se tienen que repetir o no contar las evaluaciones no rendidas, bueno, eso me lo comunicará el rector, porque ahí yo recibo órdenes del rector. Pero por ahora, hasta este momento, las evaluaciones siguen normalmente y quien no dé las evaluaciones, el reglamento es 1. Ya, entiendo, profe, es que igual le preguntaba porque el profe Nelson había comunicado hace, no sé si fue ayer o anteayer, y según lo que yo entendí, era que a decidir qué querían hacer respecto a sus evaluaciones. Entonces, por eso le preguntaba y por eso yo pienso que habían profes que están adoptando posturas distintas. Lo que pasa es que si hay algún profesor que llegó a un acuerdo individual con los estudiantes, digo individual, me refiero al curso individual, ¿no es cierto?, con los estudiantes, eso ya es una cuestión meramente del profe con los estudiantes. O sea, a nosotros no nos prohíben llegar a acuerdos individuales, ¿ya? Porque eso ya depende de las normas que se pacten con el curso. En el caso mío, ¿no es cierto?, yo creo que todavía no tengo que llegar a ningún acuerdo porque mis evaluaciones no son calendarizadas. Quizás el acuerdo que tendría que llegar es qué pasa con las personas una vez que bajen del paro, porque uno puede conversar con los estudiantes una vez que ya no estén en paro. ¿Okay? Una vez que se bajen del paro, yo ahí podría llegar a un acuerdo con las personas que estuvieron en paro de qué es lo que va a pasar con la evaluación, por ejemplo, que tienen que entregar esta semana. ¿Ya? Y ahí nosotros nos impiden tomar acuerdos, digamos, individuales. Pero lo que sí, lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, era que nosotros tampoco, digamos, estamos sobre el reglamento. ¿Ya? O sea, una cosa es un acuerdo que tienen que estar todos de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo tomar un acuerdo arbitrario y decir, ya, yo acuerdo que ahora en vez de 9 van a ser 8 evaluaciones. Yo no puedo decir eso porque si alguno de ustedes se opone, porque al bajar a 8 les perjudica, ¿no es cierto?, yo estaría con problemas de reglamentario. Ya, entonces, el acuerdo, cualquier acuerdo que se haga, ¿no es cierto?, tiene que ser en total acuerdo con los oficialmente inscritos en el curso. Porque cualquier cosa que yo acuerde les va a afectar a todos. Eso es súper, súper importante. ¿Ya? Eso yo lo voy a ver en la medida en que vuelvan del paro. Pero por ahora, con la gente que no está en paro, yo tengo que seguir normalmente. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok. No, profe, todo bien, profe. Súper. Entonces, llegamos hasta aquí. Nosotros la próxima semana les vamos a dar una nueva evaluación parcial. ¿Ya? Por ahora tienen la evaluación parcial de los datos de la idea. Y la próxima semana vamos a ver el tema de la evaluación parcial del criterio de demarcación de ciencia, que es el que tenemos pendiente. ¿Ya? Estamos entonces. Cuídense y saludos por allá. Chao, chao.